Las mujeres de mi linaje nacen con una fertilidad mágica. No solo podemos tener hijos de hombres completamente estériles, sino que también podemos controlar por completo el género del feto. Una vez que el bebé llega a término, incluso podemos retenerlo y elegir la hora exacta en la que queremos dar a luz. La hombría del rey Silas fue arruinada permanentemente cuando era solo un niño. Para continuar con el linaje real, me arrastró al palacio real y me convirtió en su reina. Quedé embarazada en mi primer año. Le pregunté si quería un niño o una niña. Él acarició mi vientre, sonriendo con una ternura enfermiza. Un niño, una niña, no importa. Mientras nazca de ti, lo amaré. Así que no interferí con el género del bebé. Di a luz a una hermosa niña, pero en el momento exacto en que nació, el rey Silas la arrebató violentamente para deshacerse de ella, sacó su espada y me quitó la vida. Este no es el tipo de heredero que yo quería. En mi segunda vida, me aseguré de que el bebé en mi vientre fuera un niño. Silas lo miró una vez, le arrebató el aliento con sus propias manos, me privó de libertad, me arrojó a un río oscuro y me ahogó viva. En mi tercera vida, di a luz a un hermafrodita. Nos condenó a ambos en un enorme incendio de hierro y nos quemó hasta convertirnos en meras cenizas humanas. Luego, abrí los ojos de nuevo, mi cuarto renacimiento, viendo a Silas mirar mi vientre hinchado con la mayor expectación. No pude evitar preguntar, ¿qué gran heredero quieres realmente? Mientras salga de tu vientre, lo quiero. Al igual que en las 3 vidas anteriores, Silas dio un beso devoto en mi estómago después de decir esas palabras. No ocultó en absoluto su intenso afecto por el feto. Simplemente no podía cerrar la brecha entre este Silas imposiblemente gentil y el soberano tiránico que me había eliminado ya 3 veces. Después de un momento de silencio, tanteé el terreno. ¿Qué tal si no nos quedamos con este entonces? Esperemos un par de años para tener un hijo. ¿Qué te parece? ¿Qué acabas de decir? Antes de que las palabras salieran por completo de mi boca, Silas se puso de pie. Su rostro se transformó en una frialdad helada y muy hostil. En el momento en que su furia estalló, los sirvientes y guardias por los pasillos cayeron de rodillas con puro terror. Y bajo la mirada de Silas, que parecía a punto de devorarme viva, me armé de valor y me repetí. Dije que no quiero este bebé. ¡Mentira!, estalló Silas. Agarró una pesada taza de té de porcelana de la mesa y me la arrojó directamente a la cabeza. No tuve tiempo de esquivarla. De repente, una mancha rosa se interpuso justo frente a mí. Mi leal sirvienta, Helena, recibió el golpe por mí, sangrando y temblando. Cayó al suelo para suplicar en mi nombre. Por favor, calme su ira, Su Majestad. El principito ha estado pateando con fuerza dentro del vientre de su gracia últimamente. La reina simplemente está exhausta y molesta, hablando fuera de lugar. Al escuchar esto, la rabia inmensa en el rostro de Silas se disipó lentamente. Se inclinó para consolarme. Rosalie, sé que llevar un hijo es agonizante, pero nunca más me hagas una mala broma sobre algo así. Sabes bastante bien cuánto estoy esperando el nacimiento de este hijo. Dejó escapar un profundo suspiro. Aguanta solo un poco más. En 2 días darás a luz a este bebé. Descansa bien. No dejes que nada salga mal. El primerísimo día de mi embarazo, Silas contrató a los mejores astrólogos reales. Calcularon que un niño nacido exactamente a las 9:15 de la mañana, dentro de 2 días, poseería un destino real absoluto. El niño no solo sería un genio supremo, sino que los padres también recibirían bendiciones divinas. El momento sonaba perfecto, claro, pero ninguno de mis bebés anteriores vivió realmente más allá de su primer aliento. Pensar en la sangre de mi sangre que llevé durante 9 agotadores meses, solo para ser fríamente arrebatados por Silas una y otra vez. Mi corazón se retorció con un dolor agudo y el color desapareció de mi rostro. Al verme con un aspecto tan enfermizo, Silas pensó genuinamente que el embarazo me estaba pasando factura. Ofreció algunas palabras de consuelo más, se quedó a cenar y finalmente se fue. Poco después de su partida, el eunuco principal entró, llevando 2 enormes cofres de oro, plata y joyas brillantes. Afirmó que el rey entendía mi sufrimiento y quería recompensarme con unas pequeñas baratijas. Llamarlas baratijas era una broma. Estos eran artefactos increíblemente raros ofrecidos por reinos extranjeros. Otras consortes reales ni siquiera verían un atisbo de ellos en toda su vida. Pero desde que quedé embarazada, Silas prácticamente había vaciado todo el tesoro real en mis aposentos. Lo hizo solo para asegurarse de que todo el real palacio supiera cuánto me amaba. En el pasado, recibir esto me habría mantenido extasiada durante días.
pero ahora mismo me daba completamente igual. Le ordené a Elena que hiciera un inventario de los artículos y los guardara. Elena asintió. Cuando se dio la vuelta para irse, la escuché murmurar en voz baja. Si el rey está tan desesperado por el nacimiento del principito, ¿por qué motivo sigue quitándolos? Mi corazón se detuvo. Me levanté de un salto y la agarré del brazo rápidamente. ¿Qué locuras acabas de decir? Nada, su gracia. Elena cayó de rodillas en puro pánico. ¿Formulé mal las palabras? La miré fijamente a los ojos. ¿Cómo sabes que Silas elimina a mis bebés? ¿Tú también renaciste? Resultó ser exactamente como sospechaba. Elena también estaba en su cuarto renacimiento. Confesó que justo después de mi pérdida, Silas castigaba sin piedad a todas y cada una de las sirvientas que habían estado destinadas cerca de mí. Después de soltar este trauma, Elena le echó una mirada extraña a mi vientre. Mi reina. ¿Por qué haría eso su majestad? ¿El bebé no es suyo? Prácticamente salté. ¿Cómo es eso siquiera posible? Silas quedó impotente porque alguien lo envenenó cuando era solo un niño. Y el atacante no solo lo envenenó, sino que también se jactó a los 4 vientos ante todo el reino de que había destruido permanentemente su hombría. Como resultado, todo el reino sabía que el rey Silas físicamente no podía dejar embarazada a una mujer. Tal vez debido a esa humillación, cuando Silas finalmente tomó el trono, nunca tomó una sola concubina. Además, cualquier hombre que tuviera acceso directo al palacio interior era rápidamente exiliado. Durante mi primera pérdida, me había preguntado brevemente si Silas eliminó al niño porque creía que yo lo había engañado. Pero después de ponerlo a prueba en mis vidas posteriores, me di cuenta con absoluta certeza de que Silas sabía muy bien que la semilla que crecía en mi vientre era innegablemente suya. Eso es verdaderamente extraño entonces, suspiró Elena, luciendo desanimada. Sacas una princesa, el rey se enoja. Sacas un príncipe, también lo rechaza. Incluso aparta a los que son distintos. Apenas quedan opciones. Si no está satisfecho con ningún género, tal vez no quiera un hijo humano en absoluto. Elena lo dijo como una broma oscura, pero escucharlo me hizo ponerme de pie de un salto de inmediato. Tal vez tengas razón. Nuestro amado rey podría no ser verdaderamente humano en absoluto. Antes de que ingresara formalmente al palacio, mi madre había contratado a una niñera real, a punto de jubilarse, para que me enseñara la etiqueta de la corte. Durante sus descansos, la anciana una vez soltó algunos chismes sobre la infancia de Silas. La madre de Silas solía ser una sirvienta de alto rango que servía al difunto rey. Le servía durante años antes de finalmente asegurar su embarazo, después de que el difunto rey tuviera un momento de descontrol. Gracias al bebé, fue elevada a consorte real y bañada en favores. Sin embargo, a pesar de su increíble suerte, falleció el mismo día que dio a luz a Silas. Los decretos reales declararon que partió por complicaciones posteriores al parto. Sin embargo, la anciana niñera me susurró que la madre de Silas en realidad falleció porque no era humana. ¿No era humana? Había preguntado, completamente consternada. Entonces, ¿qué era? Un gato montés monstruoso. La niñera afirmó que en el momento en que la madre de Silas dio a luz, su ilusión se rompió y se transformó nuevamente en un enorme y gruñidor gato montés. Silas supuestamente nació como una criatura mitad humano, mitad gato. El difunto rey entró, presenció esta terrible escena, se enfureció y de inmediato atacó a la madre bestia con su espada. En ese momento, pensé que era solo un cuento de hadas sombrío, pero mirando hacia atrás ahora, tal vez Silas realmente era algún tipo de bestia cambiante, pero ni siquiera sabemos si esa leyenda urbana es cierta. Los ojos de Elena se iluminaron antes de apagarse rápidamente. Si es falso, entonces simplemente terminaremos perdiendo por 5ª vez. Al escuchar eso, mis hombros se hundieron. Habiendo caído tan vívidamente en múltiples ocasiones, ya no le tenía miedo a perder en sí, pero Silas se estaba volviendo progresivamente más inestable con sus métodos de eliminación. En mis 2 últimas vidas, fui literalmente lastimada hasta el final. Definitivamente no quería ser destrozada en pedazos de nuevo o quemada lentamente hasta convertirme en cenizas secas de nuevo. Pensando en esto, una pesada ola de ansiedad me invadió. Después de darle vueltas a ese terror absoluto durante horas, una persona específica de repente pasó por mi mente. Sé exactamente a quién preguntarle sobre el rumor del gato montés. Llevé a Elena a un patio desolado y descuidado en lo profundo de los terrenos del palacio. Aquí era donde vivía la nodriza de la infancia de Silas, la nana Marta. Cuando su madre biológica se fue, el difunto rey no le asignó Silas a ninguna otra concubina real.
Básicamente le entregó el niño a esta nodriza para que lo criara en las sombras. Debido a que no tenía una madre que lo respaldara, la infancia de Silas fue un castigo en vida. El difunto rey nunca lo trató como a un hijo. Los otros príncipes nunca lo trataron como a un hermano, y los sirvientes del palacio, siendo los rufianes cínicos que eran, se aprovechaban de los débiles, lo que significaba que Silas era constantemente acosado y golpeado por eunucos mayores. Cuando Silas me contó por primera vez sobre su pasado, me abrazó con fuerza. Así que no importa qué tipo de hijo me des, lo protegeré con mi vida. Seré el padre que nunca tuve. No dejaré que mi hijo camine por el mismo camino sombrío que yo. Sonaba tan agónicamente sincero cuando dijo esas palabras. Sonaba como un hombre hambriento de familia. ¿Fue todo eso solo una mentira enfermiza y retorcida? Me había encontrado con la nana Marta un par de veces. Era una anciana genuinamente amable. Cuando mencioné el rumor del gato montés, se echó a reír. ¿Quién demonios te alimentó con esa falsedad? ¿Cómo podría su majestad ser un gato montés? Mis ojos se abrieron de par en par. ¿Es imposible? Absolutamente ninguna posibilidad. Marta sonaba firme como una roca. Me explicó que no solo era su nodriza. En realidad fue la partera que lo trajo al mundo. La madre de Silas genuinamente partió por una complicación intensa, y definitivamente no se transformó en ningún monstruo felino. La única razón por la que circuló ese rumor fue porque Silas era intimidado constantemente. La propia Marta había inventado la historia del gato montés sombrío para asustar a los otros niños y sirvientes. Una vez que la gente pensó que estaba maldecido con magia oscura, dejaron de molestarlo. Aplaudiendo con las manos, la anciana sonrió. De hecho, guardé algunos bocetos del rey de cuando era un niño. Se levantó, rebuscó en un viejo y polvoriento baúl de madera y sacó una pila de pergaminos amarillentos. El carmesí y el carbón estaban descoloridos, pero los rostros eran increíblemente realistas. Aprendí a pintar en mi pueblo natal. El rey era un niño tan adorable, así que lo pintaba siempre que tenía la oportunidad. Comenzando desde su adolescencia, Elena y yo hojeamos los bocetos hacia atrás, hacia su infancia. Cuando llegué a la última página, me quedé boquiabierta. Este fue dibujado justo después de que Silas naciera. Elena también notó el escalofriante detalle, tirando desesperadamente de mi manga y susurrando: «Santo cielo, no es esto». Exactamente igual que el bebé que llevaba en mi vientre. Las palabras de Elena flotaron entre nosotras como humo, pero ninguna se atrevió a completarlas en voz alta. No hacía falta. Ambas estábamos mirando el mismo detalle en el boceto. El recién nacido tenía los ojos abiertos, cosa ya de por sí extraña, pero lo que nos heló la sangre fue el color. No el negro habitual de un neonato, sino un dorado profundo, casi metálico, con pupilas verticales como rendijas. Exactamente como los ojos que yo veía cada noche cuando mi bebé pateaba desde adentro, y yo posaba la mano sobre mi vientre en la oscuridad. Solo yo podía verlos, porque solo yo podía sentir esa extraña claridad que venía de adentro, esa presencia que no era del todo humana, y que a veces me miraba desde dentro como si ya supiera quién era yo. La nana Marta no notó nuestra reacción. Siguió rebuscando entre sus pergaminos con una sonrisa nostálgica, murmurando algo sobre lo bien que había envejecido la tinta carmesí. Elena me aferró la muñeca con fuerza y me arrastró suavemente 2 pasos hacia atrás, alejándonos de la anciana. ¿Tu bebé también tiene esos ojos?, susurró con los labios apenas moviéndose. «Solo yo puedo verlos», respondí en el mismo tono. «Nadie más. Cuando Silas pone la mano en mi vientre no siente nada fuera de lo normal». Elena procesó eso durante un segundo. «Entonces no es un gato montés». «No», confirmé. «Pero tampoco es completamente humano». «No». Ella exhaló despacio. ¿Y si el problema nunca fue el género del bebé? Eso me golpeó como un cubo de agua helada. En mis 3 vidas anteriores, había asumido que Silas mataba a mis hijos por alguna razón ligada a su género, a su apariencia, a alguna locura dinástica que yo no lograba descifrar. Pero, ¿y si la razón era exactamente la contraria? ¿Y si Silas mataba a mis bebés no por lo que eran, sino por lo que no eran todavía? Los ojos dorados. Las pupilas verticales. Yo los veía porque llevaba al bebé dentro, porque éramos una sola sangre por esos 9 meses. Pero en el momento del nacimiento, esa conexión se cortaba. El bebé llegaba al mundo como cualquier recién nacido, cerrado y gritando, sin que sus ojos revelaran todavía lo que era. ¿Y si Silas los mataba porque esperaba que nacieran mostrando eso, y no lo hacían? Me volví hacia la nana Marta antes de que la idea se terminara de armar en mi cabeza. «Nana, ¿recuerda usted el momento exacto en que el rey abrió los ojos por primera vez?»
¿Cómo reaccionó el difunto rey cuando los vio? La anciana frunció el ceño, buceando en una memoria de décadas atrás. Se fue. Sin decir una sola palabra, se levantó y se fue. Pensé que era repulsión hacia el bebé, porque la madre acababa de morir tan horrendamente, pero ahora que lo dice, tenía una expresión rara, no de asco, de decepción. ¿Decepción? Como si hubiera esperado algo que no llegó. Salí del patio de la nana Marta con paso firme y la mente en llamas. Elena me siguió en silencio, sabiamente dejándome pensar. De vuelta en mis aposentos, me senté frente al espejo y coloqué ambas palmas sobre mi vientre. El bebé respondió de inmediato, una patada suave, casi deliberada, y en el fondo de esa oscuridad cálida, sentí los 2 puntos de luz dorada mirándome. ¿Qué eres?, le pregunté en voz alta. Elena, que estaba ordenando los cofres al fondo de la habitación, se quedó quieta. No esperaba respuesta, por supuesto. Pero lo que ocurrió a continuación no fue algo que pudiera haber anticipado en ninguna de mis 4 vidas. El bebé pateó 2 veces. Pausa. Luego 3 veces seguidas. 2 y 3. El mismo patrón que yo usaba de niña para llamar a mi madre desde el otro lado de la puerta cuando tenía miedo en la oscuridad. Nadie en este palacio podía saber eso. Nadie en este mundo, salvo yo. Me quedé completamente inmóvil durante un largo momento. Luego, despacio, golpeé mi propio vientre con 2 dedos. Pausa. 3 dedos. La respuesta llegó instantánea. 2 patadas. 3 patadas. Elena soltó lo que tenía en las manos y cruzó la habitación en 4 pasos. Acaba de... Sí, dije, sin apartar los ojos del espejo. Eso no es normal. No, concordé. Para nada. Permanecimos en silencio durante lo que pareció una eternidad. Afuera, el palacio seguía con su rutina de siempre. Pasos de guardias, el lejano sonido de campanas marcando la hora, el viento golpeando los tapices en los corredores. Todo absolutamente ordinario. Todo absolutamente ajeno a lo que acababa de ocurrir en esta habitación. Elena fue la primera en hablar. Si este bebé puede comunicarse desde el vientre, ¿puede también ver? ¿Puede entender lo que decimos? No lo sé, pensé. Pero lo que sí supe en ese momento con una certeza fría y absoluta fue esto. En 2 días, cuando llegara la hora del parto, Silas estaría en esa habitación. Y si el bebé nacía sin mostrar lo que Silas esperaba ver, esos ojos, esa señal, esa prueba de que su linaje no era meramente humano, volvería a matar. Y luego me mataría a mí. 4 veces habíamos llegado a ese punto. 4 veces habíamos fracasado. Pero esta vez yo sabía algo que no sabía antes. Este bebé no era solo mío, era consciente. Y si podía escucharme, si podía responderme, entonces tal vez, solo tal vez, podía ayudarme a sobrevivir lo que venía. Me incliné hacia mi propio vientre y hablé en el tono más bajo que el oído humano puede registrar. Casi solo vibración. Casi solo aliento. Escúchame bien, dije. Tenemos 2 días. Y necesito que hagas algo por mí cuando llegue el momento. 2 patadas. Pausa. 3 patadas. Entendido. El primer día lo pasé escuchando. No a los sirvientes, no a los guardias, no a los astrólogos reales que desfilaban por mis aposentos cada pocas horas para tomar el pulso de mi embarazo, con sus instrumentos de bronce y sus pergaminos llenos de cálculos. Los escuchaba a ellos también, claro, pero con la mitad de la mente. La otra mitad estaba puesta en el bebé. Aprendimos a hablar. Era un sistema primitivo, ridículo si se miraba desde afuera. Yo golpeaba suavemente mi propio vientre con un patrón, y él respondía con patadas. 2 golpes para sí, 3 para no. Un golpe largo para espera. 4 rápidos para no entiendo, repite. En menos de una mañana, habíamos construido un idioma que ningún lingüista del reino podría haber catalogado. Elena observaba desde el otro extremo de la habitación, con la expresión de alguien que ha visto demasiado, en demasiadas vidas como para escandalizarse, pero que aún así no termina de creer lo que tienen delante sus ojos. ¿Le has preguntado sobre Silas?, dijo finalmente. Todavía no, respondí. Primero necesito saber hasta dónde llega su comprensión. Procedí metódicamente. Conceptos simples primero. Calor, frío, luz, oscuridad. El bebé respondía sin dudar. Siempre correcto, siempre preciso. Luego conceptos más abstractos. Peligro, tiempo, antes, después. Seguía respondiendo. Finalmente probé con algo que no tenía traducción en golpes simples, algo que requería que él anticipara mi pregunta antes de que yo la terminara de formular. Coloqué la palma abierta sobre el vientre y no dije nada.
Solo pensé en Silas, en su rostro, en la daga. 4 patadas rápidas, fuertes, no como las anteriores. No entiendo, repite. Era algo nuevo. Era él creando vocabulario propio. ¿Qué significa eso?, preguntó Elena, que había visto mi expresión cambiar. No lo sé todavía, dije, pero lo averiguaré. El segundo día, Silas vino a visitarme a la hora del mediodía. Entró con esa energía suya que llenaba cada rincón de cualquier habitación, esa presencia que hacía que los guardias se cuadraran y los sirvientes bajaran la vista sin que él tuviera que ordenarlo. Se sentó junto a mi cama. Me tomó la mano con una delicadeza que todavía me resultaba desconcertante después de todo lo que me había hecho en otras vidas, y preguntó cómo había dormido. Bien, mentí. Mañana a esta hora ya habrás dado a luz, dijo. Su pulgar trazaba pequeños círculos sobre el dorso de mi mano. Su voz tenía esa calidez deliberada que yo ya no podía escuchar sin buscar la grieta debajo. Los astrólogos confirman que todo está alineado. El momento exacto, el destino del niño. Hizo una pausa. Nuestro destino. Bajo su mano, el bebé no se movió, ni una sola patada, lo cual era extraordinario, porque en los últimos 2 días había estado en movimiento constante. Cada vez que yo hablaba, cada vez que Elena entraba a la habitación, cada vez que el viento cambiaba de dirección, había alguna pequeña señal de que estaba atento, presente, escuchando, pero con la mano de Silas encima, nada, quietud absoluta. Lo archivé mentalmente. Silas me habló durante casi 1 hora. Me contó sobre los preparativos del parto, sobre la sala que habían decorado, sobre los médicos que estarían presentes, sobre los sacerdotes que entonarían los cantos rituales en el momento exacto de las 9:45. Hablaba con el entusiasmo contenido de alguien que lleva años esperando algo y finalmente lo tiene al alcance de la mano. Y mientras hablaba, yo lo estudiaba, no con los ojos de la esposa agotada que yo fingía ser, con los ojos de alguien que ha muerto 3 veces a manos de este hombre y necesita entender por qué antes de que llegue la 4ª oportunidad. Silas era inteligente, no de manera ostentosa, sino de esa forma silenciosa y calculadora que es mucho más peligrosa. Era paciente cuando le convenía y explosivo cuando no. Era capaz de una ternura que parecía completamente genuina y también capaz de estrellar a un recién nacido contra el suelo de piedra sin que le temblara el pulso. Esa contradicción no era hipocresía, era algo más complejo. Era un hombre que tenía 2 naturalezas y que transitaba entre ellas sin disociación, sin culpa, sin aparente conciencia de que la mayoría de los seres humanos no funcionaban así. 2 naturalezas. Justo antes de que Silas se levantara para irse, lo detuve. ¿Puedo preguntarte algo? Me miró con esa expresión suya de curiosidad controlada. Lo que quieras. Cuando eras niño, dije con cuidado, ¿alguna vez soñaste con ser otra cosa? Hubo un silencio de exactamente 2 segundos. No de sorpresa, de evaluación. ¿Otra cosa como qué?, dijo finalmente. No lo sé, respondí. Solo pregunto. Me estudió durante un momento más. Luego sonrió, pero era una sonrisa diferente a las que me daba normalmente, más estrecha, más antigua. Descansa, Rosalí. Mañana será un día largo. Y se fue. Esa noche, con el palacio en silencio y Elena dormida en su catre junto a la puerta, volví a hablar con el bebé. Le conté todo lo que sabía. Las 3 muertes anteriores. Los ojos dorados en el boceto. La quietud absoluta cuando Silas había puesto la mano sobre mi vientre. Le conté sobre la nana Marta y sobre el rumor del gato montés, que no era un rumor del todo descartable, porque algo en este linaje no era ordinario, y ese algo estaba también en él. Hablé durante casi 2 horas, en voz tan baja que ni siquiera Elena podría haberme escuchado desde su catre. El bebé escuchó sin interrumpir, cosa que ya encontraba notable. Cuando terminé, pregunté, ¿puedes hacer algo que Silas pueda ver? En el momento del nacimiento, silencio. Luego, las 4 patadas rápidas y fuertes. El patrón nuevo que todavía no había descifrado. No entiendo ese patrón, admití. ¿Puedes explicármelo? Nada durante un largo momento. Luego, despacio, como alguien eligiendo palabras en un idioma que no le pertenece del todo, una secuencia larga y elaborada que nunca había hecho antes. 2 golpes. Pausa. 2 golpes. Pausa. Un golpe largo. Sí. Sí. Espera. Lo interpreté lo mejor que pude. Sí puedo, pero espera. ¿Espera a qué?, pregunté.
Las 4 patadas fuertes otra vez. Seguía sin entenderlo. Y la falta de comprensión me ponía nerviosa de una manera muy específica, porque mañana no habría tiempo para malentendidos. Mañana, a las 9 menos cuarto, todo tendría que funcionar exactamente como necesitábamos que funcionara, o volvería a morir, y esta vez Silas llevaría 4 vidas acumuladas de frustración encima. No quería imaginar qué método elegiría la 5ª vez. Me quedé mirando el techo durante un rato largo. Afuera, la luna estaba en su fase casi completa, y su luz entraba por el borde de los tapices y dibujaba una línea blanca en el suelo de piedra. Seguí esa línea con los ojos hasta que llegó a la pared, y en la pared había una grieta fina que yo nunca había notado, y en la grieta había una sombra que tenía una forma extraña. No era una grieta, era una marca, tallada con algo delgado y preciso, casi invisible si no te daba la luz exacta de la luna en el ángulo exacto. Me levanté, me acerqué a la pared y pasé los dedos por encima. La marca era un símbolo que no reconocía, pero tenía la misma geometría angular que los diseños del escudo real, con una diferencia. En el centro del escudo real había un sol. En esta marca había una luna con pupilas verticales, como los ojos del bebé, como los ojos del boceto de Silas recién nacido. Oí que Elena se movía en su catre. ¿Su gracia? Ven, dije, sin apartar los dedos de la pared. Ella se acercó frotándose los ojos, los abrió de par en par al ver la marca, y luego miró hacia atrás hacia mi vientre, y luego de nuevo hacia la pared, con esa expresión de quien suma 2 más 2 y obtiene un número que no esperaba. Esto lleva aquí mucho tiempo, dijo. Antes de que usted llegara al palacio. Sí, dije. Alguien lo puso aquí para quien viviera en esta habitación. ¿Para usted? Para quien pudiera verlo. Corregí. Porque eso era lo que más me inquietaba. Yo podía ver los ojos del bebé porque lo llevaba dentro. Yo podía ver esta marca porque la luna estaba en el ángulo exacto, y yo no estaba durmiendo como debería haber estado. Había demasiadas cosas en este palacio diseñadas para ser vistas únicamente por alguien que supiera exactamente dónde mirar, lo que significaba que alguien, en algún momento, había anticipado esta situación. Alguien había sabido que una mujer de mi linaje acabaría en esta habitación, llevaría a este bebé, y necesitaría exactamente esta información antes de que fuera demasiado tarde. El bebé pateó una vez, largo y firme, el patrón que significaba espera. Ya casi lo entiendo, le dije en voz baja. Dame un poco más de tiempo. Pasé el resto de la noche buscando. No con velas, porque la luz de las velas no habría encontrado lo que la luna sí podía revelar. Con los dedos, con los ojos, con esa parte de mí que había aprendido a sobrevivir 4 veces y que ahora funcionaba con la precisión fría de alguien que no puede permitirse equivocarse. Al amanecer, cuando el palacio empezó a despertar y los primeros pasos de los guardias resonaron en los corredores de piedra, lo había encontrado todo. Y por primera vez en 4 vidas, supe exactamente qué iba a pasar en esa sala de partos. No era lo que Silas esperaba, pero era lo que yo necesitaba. Lo que había encontrado en las paredes de mis aposentos eran instrucciones, no en ningún idioma que los eruditos del reino pudieran catalogar. Eran símbolos grabados con precisión microscópica, visibles únicamente bajo la luz lunar en el ángulo exacto, distribuidos en una espiral que recorría los 4 muros, y se cerraba hacia el centro, hacia la cama donde yo dormía cada noche, sin saber que estaba rodeada de información que podría haberme salvado 3 vidas atrás. Elena las copió en papel mientras yo las descifraba. La esencia era esta. El bebé no podía mostrar sus ojos al nacer porque no dependía de él, dependía de mí. El linaje materno no era solo fertilidad, era también el sello. La madre era quien decidía si la naturaleza completa del hijo se manifestaba en el momento del parto, y esa decisión tenía que tomarse en el instante exacto del nacimiento, con plena conciencia, sin vacilar. Si la madre no lo activaba, el bebé llegaba al mundo aparentemente ordinario, sin señal, sin prueba. Y Silas, que había esperado toda su vida a que naciera algo que le devolviera lo que él mismo nunca había podido mostrar, lo destruía. 3 veces. Porque 3 veces yo había dado a luz sin saber que tenía que hacer algo. 3 veces el bebé había llegado sin señal, no porque no la tuviera, sino porque yo nunca la había liberado. Elena levantó los ojos del papel. ¿Y cómo se activa? Reteniendo el parto hasta el momento exacto, dije, y soltando todo a la vez. ¿Todo? Todo. Ella procesó eso en silencio. Luego, los astrólogos dijeron que el momento era a las 9 menos cuarto. Sí. Entonces el plan es dar a luz exactamente en ese instante.
El plan, la corregí, es dar a luz en ese instante con plena conciencia de lo que estoy liberando. No es lo mismo que simplemente hacerlo. Cuando le resumí al bebé lo que habíamos encontrado, respondió con 2 golpes limpios. Sí, no hizo falta más. Me trasladaron a la sala de partos a las 8 de la mañana. Era una habitación enorme en el ala este, con techos altos y braseros de plata, y una mesa entera de instrumentos médicos. Olía a incienso ritual y a algo metálico por debajo. Silas ya estaba allí cuando llegué, de pie junto a la ventana con las manos cruzadas a la espalda y la vista fija en el jardín exterior. No se volvió cuando entré. Silas siempre se volvía. Que no lo hiciera esta vez me dijo todo sobre su estado. Me instalé en la cama. Los médicos hicieron sus evaluaciones. Los sacerdotes iniciaron sus cantos a las 8:15, con voces que llenaban cada rincón de piedra. Elena tomó posición a mi derecha, exactamente donde la necesitaba. A las 8:30, Silas finalmente se acercó. Se sentó y me tomó la mano, pero no había nada cálido en el gesto. Era el agarre de alguien que necesita algo de otro cuerpo, algo que no puede pedirse con palabras. Lo miré a los ojos y vi algo que en 4 vidas nunca había podido ver con tanta claridad. Miedo. No el miedo ordinario de perder algo. Un miedo más antiguo. El de alguien que ha esperado tanto tiempo una cosa que casi ya no cree que sea posible recibirla. Y en ese instante lo entendí de una manera que ninguna de mis muertes anteriores me había permitido entender. Silas no mataba a mis bebés por crueldad. Los mataba por desesperación. Cada vez que nacía un hijo sin la señal, algo en él concluía que había fallado otra vez, que su naturaleza seguía invisible, que seguiría siendo el rey al que envenenaron de niño, incompleto, sin prueba de lo que realmente era. Y en esa desesperación hacía lo que hacen los animales acorralados. No lo justificaba, pero lo comprendía. Y la comprensión es una herramienta mucho más afilada que el odio. Sostuve su mirada. Todo va a salir bien, Silas. No era consuelo. Era información. Él lo percibió, porque sus ojos se entrecortaron ligeramente, con la expresión de quien recibe una señal que no esperaba de alguien a quien había subestimado. No respondió. Apretó mi mano una vez y se apartó. Las 9:15 se aproximaban con la lentitud que solo existe cuando se espera algo con todo el cuerpo. Las contracciones eran ya imposibles de ignorar, pero yo mantenía el ritmo. No porque no doliera, sino porque el bebé y yo llevábamos 2 días hablando, y yo sabía que él también estaba esperando. Que también entendía que el momento importaba, que lo estábamos haciendo juntos. Elena contaba en voz baja junto a mi oído. 4 minutos. 3. 2. Uno de los médicos se impacientó. Su gracia necesita pujar ahora. Si seguimos esperando... Espere, dije. Pero el bebé está en posición, sí. He dicho que espere. El médico miró a Silas. Silas lo miró a él, y sin que yo dijera nada más, Silas hizo un gesto seco con la mano. Obedézcanla. 30 segundos. 20. 10. El reloj del rincón comenzó a marcar las 9:15, y en el primer golpe de campana solté todo. No solo el parto, todo lo que había contenido. El control, el cálculo, los 9 meses de concentración permanente, los 4 ciclos de muerte y renacimiento, el terror y la rabia y la extraña ternura que había desarrollado hacia esta criatura que me hablaba desde dentro. Todo, de golpe. El bebé llegó al mundo en el instante exacto del último golpe de campana. La sala enmudeció, no el silencio ordinario que sigue a un nacimiento. Era otro tipo de silencio. El que ocurre cuando algo en el ambiente cambia de naturaleza y los cuerpos lo perciben antes de que la mente pueda nombrarlo. El bebé no lloraba. Respiraba perfectamente, con los pulmones llenos y el color correcto. Pero no lloraba. Estaba completamente quieto en las manos del médico, con los ojos abiertos, dorados, con pupilas verticales, visibles para todos. Escuché que alguien dejaba caer algo al suelo, respiraciones cortadas. Elena exhaló con un temblor que era mitad alivio y mitad algo sin nombre preciso. Silas no dijo nada, ninguna palabra. El médico retrocedió automáticamente, y Silas tomó al bebé con unas manos que yo nunca le había visto temblar. Lo sostuvo contra su pecho, y durante un largo momento no hizo absolutamente nada más que mirarlo. El bebé lo miró de vuelta, con esos ojos que ahora todos podían ver, con esos ojos que eran, sin ninguna duda posible, exactamente iguales a los que Marta había pintado en el boceto de Silas recién nacido 40 años atrás. Cuando Silas levantó la vista hacia mí, su cara era irreconocible.
No porque estuviera desfigurada, sino porque por primera vez en 4 vidas, no había en ella ni un gramo de lo que había aprendido a temer. Ninguna frialdad, ningún cálculo, solo algo absoluto. Rosalie, dijo, y su voz sonó como la de un hombre que acaba de recordar cómo respirar. Me recosté contra las almohadas y cerré los ojos un momento. No de agotamiento, aunque también eso, sino porque necesitaba un segundo que fuera solo mío, donde nadie me mirara y yo no tuviera que sostener nada. 4 vidas, 4 muertes. Y ahora esto. Un bebé con ojos dorados respirando contra el pecho de su padre, en una sala silenciosa sin sangre. No era el final todavía. Lo sabía. Había demasiadas preguntas sin respuesta, demasiados símbolos en mis paredes que apuntaban a algo más grande que este momento. Pero era el primer instante en 4 vidas que no terminaba con una daga. Y eso, de momento, era suficiente. Silas no soltó al bebé en toda la noche. Se quedó en la sala de partos cuando los médicos se retiraron, cuando los sacerdotes terminaron sus cantos y apagaron los últimos braseros, cuando el palacio entero fue quedándose en silencio habitación por habitación, como una marea que se retira. Elena se durmió en su silla junto a la puerta. Yo fingí dormir durante un rato, pero en realidad lo observaba desde debajo de los párpados entrecerrados. Silas estaba sentado en el borde de la ventana con el bebé contra el pecho, mirándolo con una fijación que no era la de un rey evaluando a su heredero. Era la de alguien que finalmente tiene en las manos la prueba de que no está solo en el mundo. Entendí entonces que toda su vida, desde que era el niño golpeado en los pasillos del palacio, desde que su madre murió y el difunto rey lo miró con asco y se fue, Silas había cargado con algo que no podía mostrarle a nadie. Una naturaleza que el mundo habría destruido si la hubiera visto. Una soledad tan absoluta que se había convertido en violencia, en control, en la desesperación metódica de alguien que mata lo que ama porque no sabe hacer otra cosa con el miedo. No lo justificaba. Ya había dejado de intentar justificarlo, pero lo veía completo por primera vez. Cerca del amanecer, cuando la luz empezaba a filtrarse gris por los bordes de los tapices, Silas habló sin dejar de mirar al bebé. «¿Cuánto sabes?», dijo. No era una pregunta agresiva, era la pregunta de alguien que ya sabe que la otra persona sabe, y que ha decidido que ya no tiene sentido fingir. Abrí los ojos del todo. Suficiente. Él asintió despacio. ¿Desde cuándo? Desde antes del parto. Otro silencio. El bebé dormía con esa quietud absoluta que ya me resultaba familiar, sin el movimiento errático de un recién nacido ordinario, como si también él estuviera escuchando. ¿Y aún así lo hiciste?, dijo Silas, sabiendo lo que soy. Lo hice porque entendí lo que necesitabas ver, respondí. Y porque era la única manera de que ninguno de los dos volviera a morir. Eso lo detuvo en seco. El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. Más pesado. Más cargado de cosas que ninguno de los dos había dicho todavía y que llenaban el espacio entre nosotros como agua subiendo despacio. ¿Cuántas veces?, preguntó finalmente. Su voz era apenas audible. 4, dije. Esta es la 4. Vi cómo procesaba eso. No con negación, no con ira. Con algo mucho más difícil de sostener. Reconocimiento. La comprensión de lo que había hecho. No una vez en un momento de locura, sino 3 veces, metódicamente, a una mujer que volvía a él cada vez sin saber por qué y sin poder evitarlo. Se levantó. Se acercó a la cama y me tendió al bebé con un cuidado casi exagerado, como si cualquier movimiento brusco pudiera romper algo que acababa de construirse. Lo tomé. El bebé abrió los ojos un momento. Me miró. Y los volvió a cerrar. Silas se quedó de pie junto a la cama, y por primera vez en 4 vidas no supe qué iba a hacer a continuación. No había en él ninguna de las señales que había aprendido a leer. Ninguna tensión en la mandíbula, ningún frío en los ojos, ninguna de esas microexpresiones que precedían la violencia. Solo un hombre de pie en el amanecer, mirando a su hijo y a la mujer que había sobrevivido todo lo que él le había hecho, y que aún así estaba aquí. «No tengo palabras para lo que te hice», dijo. «No te las estoy pidiendo», respondí. «Lo sé», exhaló despacio, «pero necesito decirlo de todas formas». Lo dejé hablar. Habló durante un rato largo, con esa voz baja y sin adornos que solo aparece cuando alguien ha tirado todo el peso de la actuación al suelo, y habla desde lo que queda debajo. No era una confesión elegante ni un discurso. Era un hombre contando, en voz alta y por primera vez, lo que había sido cargar con su propia naturaleza en un mundo que lo habría destruido si la hubiera visto. Cuando terminó, el sol ya estaba completamente arriba.
¿Qué pasa ahora? Pregunté. Me miró. Eso depende de ti. Bajé los ojos hacia el bebé. Los ojos dorados estaban abiertos otra vez, mirándome con esa atención tranquila que ya conocía, esa presencia que era demasiado antigua para un cuerpo de horas de vida. Le pasé un dedo por la mejilla y él respondió con un gesto lento que no era el reflejo ordinario de un recién nacido. Era deliberado. Era reconocimiento. Pensé en las 3 vidas anteriores. En el suelo de piedra y la daga y el pozo negro y el asador de hierro. Pensé en 9 meses multiplicados por 4 de cargar algo sin entenderlo, de morir sin comprender el porqué, de renacer sin garantías y volver a empezar desde el mismo punto de oscuridad. Pensé en los símbolos en las paredes de mis aposentos, grabados por alguien que no conocía pero que había anticipado exactamente este momento, que había dejado el mapa para quien pudiera leerlo. Alguien antes que yo había estado aquí. Había sobrevivido, o había intentado sobrevivir, y había dejado las instrucciones para la siguiente. No iba a desperdiciar eso. Lo que pasa ahora, dije finalmente, es que vamos a hablar. Los dos. Sin que nadie muera al final. Silas asintió. Fue un asentimiento pequeño, casi imperceptible, pero era el de un hombre que acaba de hacer una promesa real, no una declaración. Hay condiciones, añadí. Las que sean, dijo. No son negociables. Lo sé. Lo miré durante un momento largo. En 4 vidas había estudiado su cara con el miedo como lente, buscando siempre la señal del peligro que se aproximaba. Era extraño mirarlo ahora sin ese filtro y ver simplemente a un hombre. Roto en lugares específicos, peligroso todavía en maneras que yo no subestimaba, pero un hombre. No un monstruo sin fondo, no una fuerza sin causa. Solo alguien que había aprendido a destruir porque nunca le habían enseñado otra forma de proteger lo que le importaba. Eso se podía trabajar. No era garantía. No era perdón. Era simplemente la decisión de una mujer que había muerto 4 veces y que esta mañana, por primera vez, tenía en los brazos a un bebé vivo con ojos dorados y un lenguaje secreto que solo ella conocía y que no estaba dispuesta a desperdiciar ninguna de las 2 cosas. Le tendía al bebé. Silas lo tomó con las mismas manos que alguna vez habían sostenido una daga, y lo sostuvo como si fuera lo más frágil que había tocado en su vida. Aquí está la cosa que aprendí en 4 muertes, y que no cambiaría por ninguna vida sin ellas. El conocimiento que se compra con dolor propio es el único que nadie puede quitarte. Puedes perder todo lo demás. El cuerpo, el tiempo, las personas, las versiones de ti misma que creíste que eras. Pero lo que entiendes después de haberlo atravesado todo se queda contigo de una manera que no tiene equivalente en ninguna otra moneda. Yo entré a este palacio sin saber nada. Sin saber lo que era Silas, sin saber lo que era yo, sin saber que mi propio cuerpo guardaba una llave que nadie me había enseñado a usar. Morí 3 veces en esa ignorancia. La 4ª vez llegué con los ojos abiertos, y eso hizo toda la diferencia. No sé lo que viene después. No sé si Silas cumplirá lo que esta mañana prometió con los ojos y sin palabras. No sé qué significan todos los símbolos que todavía no he descifrado, ni quién los grabó, ni qué más viene detrás de este primer amanecer sin sangre. Pero sé esto. Mi hijo está vivo. Está respirando. Y me mira con ojos que son también los míos, desde un lugar donde la oscuridad ya no tiene la última palabra. Eso es suficiente para empezar.